Los periodistas. Don Luis Alberto Martínez, muy buenos días. Hola Jesús Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos Director días. del Observatorio Mexicano de Medios que lleva en lo que va del mes de julio, no, porque acaba de empezar julio, pero en junio fuiste entrevistado hasta por la Fundación Luca de Tena, caray, en el programa Cuchara, Cuchillo, Tenedor y las plumas, este, ¿qué? ¿Demócratas o republicanas? Patrióticas, ¿Eh? las plumas Patrióticas. patrióticas. Sí, sí, Bueno, sí. ya eres más famoso que Bill Clinton, man. Eres más famoso que Obama y que Peña Nieto, que recibió 26 millones de transferencia, fíjate nada más, No, en bueno, sí me España, gustaría mantener esa de fama, su ¿eh? mamá, qué cariñosa es la mamá. Nada más que la mamá había recibido las transferencias antes de una empresa que se llama Homex, de un Mire, amigo de él, de la infancia, y pues se ve que ahí está la cuadratura del círculo, como dicen no, los pues, mi creadores. santa madre nomás me manda con un plato de fideos. ¿Secos o aguados? No, secos, a mí me encantan secos. Con queso añejo, Su chipoclito, su chipotle y vinagre. sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué más? No, bueno, o sea, sequitos ya con Hay con quien su le pone cremita de aguacate, adorno. hay quien le pone Sí, chicharrón también. sí, sí, sí. Hasta un poquitito de chorizo a veces. Pues si quieres hablamos de comida mejor hoy, en No, lugar de... bueno, Le damos la vuelta hoy a las cosas. Bueno, segunda parte del gabinete. Anoté una frase que me pareció interesante de Riva Palacio, fíjate que, que no es precisamente, pero dice que se privilegia el conocimiento técnico y la fama pública. Esa parte de la fama pública me gustó porque es algo que creo que se ha perdido, la fama pública. Y entonces, sobre todo la llegada de medicina y el de pues, agricultura, parece ser que son dos personas con altísimos reconocimientos, no solo nacionales, lo cual pues, yo creo que nos deja muy bien parados, ¿no? totalmente. Lo vi yo adelantado en no me acuerdo si en alguna charla o algo así, ¿no? Que Claudia Sheinbaum tenía como, yo veía solo dos caminos, ¿no? Un gabinete político, es decir, conformado a partir de pagar todas las cuotas que tenía que pagar por estar allí, ¿no? Como se podría esperar en una lógica tradicional, ¿no? En donde pues eso tenía que pagar las facturas, iban a tener que estar nombrados, perdón, la redundancia, pues por todos los partidos, por todas las personas que tuvieron algo de agencia en esa elección. O iba a plantearse algo que se venía hablando y algo que hizo en Ciudad de México, un modelo que me parece que fue muy funcional de meter personas que verdaderamente le sepan, personas técnicas pero con experiencia en la administración pública. Porque si algo hemos visto y algo pasó, y lo tengo por conocimiento de causa, es que de repente hay personas que son muy buenas en lo técnico, son muy buenas en lo académico, etcétera, ¿no? Los nuevos gobiernos de Morena en muchos estados, municipios, metieron personas con perfiles muy altos en lo académico, en lo técnico, pero con un alto desconocimiento de la función pública. Y esto derivó también en fallas, pifias, etcétera, porque les ganaban los ritmos, porque sube ejercicios, porque etcétera, ¿no? Creo que no es el caso del gabinete que ha nombrado, lo que lleva de gabinete que ha nombrado Claudia Sheinbaum. Me parece que son personas que tienen experiencia en la función pública y que también son personas con un alto grado de rango en lo técnico, ¿no? Entonces, y además veía yo que tienen han tenido muy buena aprobación por parte de la opinión pública. Sí, 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 fueron aceptados de muy buena manera, la verdad. Sí, 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 ¿no? Casos como el de, ay, Kershenovich. Sí, es un apellido que hay que empezar a aprender a pronunciarlo para no equivocarte. De Él, repente ha él es habido uno de los personajes. Ya es un hombre de 80 años, ¿eh? ha habido algunas críticas, es decir, bueno, es que su gabinete se esperaba a jóvenes, ¿no? Y No, en ¿por realidad qué? el Pues, promedio de edad está por encima de los 60, ¿no? Y al contrario, pues estamos hablando de primero personas que no necesitan llegar a transar para obtener algo.
¿no? O sea, no es gente que quiera, es gente que pensando su patrimonio ya está bien claro. Es más, ya está creo que apalabrado. Ya lo empezaron a heredar, ¿no? Segundo, son personas probas, que personas que realmente, pues, digo, este hombre yo no lo tenía muy en el radar, evidentemente. Mi compañera, mi esposa, que es del área de la salud, me dice, a ver, es que David Kershenovich es una eminencia, el tipo se sabe de todo, es súper reconocido en el sector médico y es una persona que seguramente va a aportar Oye, un pero eso montón a hasta salud. yo lo sé. ¿Cómo es posible que tú no lo hayas leído, No, pues, hombre? Por perdón, es que yo me la favor. paso leyendo cosas de periódicos, de internet, y no, no, al señor no Ahora, lo, te no, voy a decir que el actual secretario de Salud, ¿cómo se llama? este, Mm, sí, 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 pues sí, Pues no trascendió no, el subsecretario. es que, ajá, exacto, tantito más, Oye, creo que en la también es pandemia, un agente con altos reconocimientos científicos, pero como funcionario parece que no tuvo la aceptación como funcionario, que ujú, eso es Jorge uno de Alcocer, los riesgos de las personas que llegan con alto conocimiento técnico y académico y científico y demás, pero no conocen lo que es la estructura de la administración pública. exactamente. Conocen a lo mejor la administración privada. Y eso es un choque también interesante, Luis. Sí, yo vería aquí que en el caso de Jorge Alcocer, yo vería dos cosas que creo que Alcocer, ese es el apellido, ciertamente. Eh, creo que con Alcocer veíamos dos cosas. Bueno, hay personas, y eso también con conocimiento de causa lo puedes saber, hay funcionarios que lo suyo no necesariamente es la cámara, el salir, el dar discursos, el hacer política pública, ¿no? O sea, bueno, el hacer política en lo público, ¿no? Son personas como técnicos y probablemente muchos de los personajes que veremos durante el ejercicio en su sexenio van a ser personas que tampoco van a estar en las cámaras, ¿eh? O sea, tampoco van a estar delante de las cámaras dando declaraciones y todo, ¿no? Yo creo que allí el tema de Alcocer tiene que ver con que se hizo mucho la comparación volvió, se movió mucho con la presencia de López-Gatell, ¿no? López-Gatell en un escenario de pandemia, una persona que a mi parecer ha sido uno de los mejores o fue uno de los mejores comunicadores en pandemia y en crisis. Es un gran comunicador de crisis, e independientemente de que hubo personas y fuerzas políticas que criticaron demasiado el trabajo de Hugo López Gatell. A mí se me hace un especialista y además un gran comunicador de la ciencia. Y me parece que ese contraste entre un técnico con capacidad de comunicar y probablemente algo ser un técnico que no necesariamente creo que me parece que se puso a trabajar, se puso a hacer hacia adentro lo que tenía que hacer en un sistema de salud que además está tirado entre escombros, ¿no? Que también hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, me parece que creo que con el caso del Alcocer pasó eso, ¿no? El Yo López con López Gatell Gatell ganó. no coincido mucho contigo en eso de que haya tenido una gran capacidad para comunicar, sino más bien una gran capacidad para confundir y enredar. Y la gente, la verdad es que, hombre, más te pongo el ejemplo cuando estando López Obrador ahí en una de las mañaneras y le decían que por qué no se ponía la mascarilla y dijo, el presidente no necesita ponerse una mascarilla porque él tiene fuerza moral. Y Mire, entonces Jesús a partir Manuel, de eso yo dije, este señor, ¿qué hace aquí? ahí hay un tema. Esa frase fue la primera que yo le escuché que dije, pero ¿qué hace aquí este señor? Luego ya le Mire, dije que había sido estoy de compañero acuerdo. de un médico A ver, amigo mío y me dijo que era muy inteligente, que era muy estudioso. Pero esa frase del presidente mire, tiene fuerza moral, sí, sí te acuerdas de ella. sí, totalmente. Y mire, no justifico a López Gatell porque me parece que fue una verdadera pifia esto, o una pifia, pero es una pifia producida por las maromas que de repente algunos funcionarios han tenido que hacer para justificar al presidente. O sea, hay una realidad. Pero eh, hay lógica de pensamiento en esa el, frase. El el, eh, presidente tiene fuerza moral y por lo tanto me acordé, fuerza moral, oh, José Ingenieros. ¿Te acuerdas del el gran José Ingenieros, el sudamericano, autor de varios libros que cuando éramos adolescentes nos los ponían a leer para entender qué era la vida? Pero eso de la fuerza moral, no, desde luego que creo que eso fue.
producto de una improvisación por no poder contradecir delante de las cámaras a su jefe. Creo que fue una pifia y que desafortunadamente esa pifia puede ensombrecer lo que yo insisto y reitero que durante todo el proceso, bueno, yo fui un seguidor de estas vespertinas, ¿no? Esta rueda de prensa que todas las tardes Gatell. Yo las veía porque la ¿No? verdad yo no entendía mucho de qué era el COVID ni nada de esto. Y dije, pues voy a ver si me informo y entiendo y aprendo, porque si no le voy a hacer unas preguntas estúpidas. Pero a mí no me acababa de convencer. El otro, el director de no sé qué, ese me parecía más acertado. Ah, el que estaba ajá, sí, sí, Que el que salía con hacía él toda y la ese parte de era vacunación. como que más lógico. Más técnico, sí, muy técnico. Sí, él llevaba Y toda la López parte de Gatell como que quería el vacunación. reflector, quería posicionarse para lanzarse a la senaduría o a la diputación o qué sé yo. Esa es la impresión que me daba, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí hubo mucha posverdad en el entorno de Gatell y otra tanta, es cierto, pues Por es un tipo supuesto, que hubo mucha posverdad, pero mucha ¿tú posverdad en crees el que en una entorno. evaluación salga bien librado López Gatell en A el la- sexenio? Yo no lo sé, yo no sería objetivo, pero porque puede que, como dicen por ahí, me gana mi corazoncito a la izquierda, pero desde luego que creo que el trabajo de Gatell y el gobierno de México en torno a un escenario de crisis tan fuerte como el de la pandemia fue el que se esperaba y creo que se logró, ¿no? O sea, digo, con todo y lo que esto significa, o sea, muertes desafortunadamente hubo muchas. Descontrol con un sistema de salud desbaratado de décadas, pues mire que el que se lograran acoplar un montón de hospitales para un escenario de emergencia en tan poco tiempo, con una enfermedad que caminó tan rápido, me parece que fue loable y además en el sentido de una optimización de recursos. No sabemos hasta ahora el tamaño del hueco en recursos que hubiera dejado esto en manos de personas que pues, les gustaban. Bueno, ya recordemos la pandemia de 2010 y la de Calderón, ¿no? 2015, ¿no? Ya, Eh, seamos críticos, positivos, si es que se puede. La pandemia dejó mucho dinero. sí, claro, también. Dejó mucho dinero, Luis. Yo conozco médicos que ahora se pueden ir de vacaciones un mes con su familia a recorrer el mundo y antes no podían cambiar el coche. ¿Por qué? Porque Desafortunadamente, dejó mucho casos. dinero, los hospitales se volvieron Ah, más bueno, sí, negocios que, bueno, incluso uno. las funerarias ganaron lo Clínicas que nadie privadas, sí, unos ganan, unos pierden, porque bueno, dígale esto a los de los salones de fiestas, a los de bares, a los de claro, restaurantes, ellos perdieron. hoteles, ¿no? Hoteles que cerraron, ¿no? Que Restaurantes, la pandemia condenó un montón de negocios, pero es cierto, donde hubo unos que pierden, hubo otros que ganan, ¿no? Todos los servicios de comida rápida por transporte se incrementaron un montón. Sí, unos ganan, unos pierden, pero bueno, más allá de todo eso, creo que el sistema, y ahorita que ya estamos hacia el lado del sector salud, me parece que es como el fenómeno del narco, un problema sistémico de décadas que no se va a arreglar en uno, dos, tres sexenios y que, bueno, ya estamos de gane, que en una pandemia creo que se logró hacer algo, ¿no? Y me parece que allí en el entorno de López-Gatell hubo mucha desinformación. Es cierto, raja política también. Después López-Gatell busca una carrera o capitalizar ese foco que tuvo día con día, ¿no? De ser el personaje más visto en la televisión mexicana durante unos meses. Su nombre estaba en todos los periódicos, pues al final cayó ante la tentación de alguien que le dijo, oye, ¿y si te postulas para algo y si haces carrera? Pues entonces también genera también otros mensajes, ¿no? Pero bueno, estamos dedicándole mucho tiempo a López Gatell que no tiene futuro inmediato, pero, claro, pero fíjate, salió esto en relación con las designaciones en el gabinete. Un tema que le siguió inmediatamente en los medios
periodísticos es cuando le preguntan a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ¿vivirá usted en Palacio Ah, Nacional? claro. ¿Qué Y dijo que? entonces, no sé si viste la parte de la entrevista, Sí, la que ya cara dijo. de la presidenta se mantiene muy seria, pero deja una duda, dice, lo estamos considerando, Analizando, sí. Y estamos, que dijo que no le parecía mala idea, ¿no? Por pero estamos cercanía, por... analizándolo. O sea, quiere decir que no está totalmente convencida. ¿Tú la ves viviendo en Palacio Nacional? No lo sé. No, 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 no lo sé, no lo sé, Yo la veo porque... viviendo en Tlatelolco, man. O como ella lo O sea, puso, jugarle, creo que ella tiene la personalidad ni mandada a ser a representar el papel femenino del presidente de Uruguay. no sé. Ella dejó claro algo, dijo, durante esa entrevista, dijo algo como, estoy valorándolo, tiene grandes ventajas vivir en Palacio, A y todo, si no, viviría cerca. sí, así lo dijo. Y creo que, a ver, algo es cierto, son de símbolos, ¿no? Cuando ella llegó a la Ciudad de México, a gobernar la Ciudad de México, una de las primeras decisiones que tomó fue desaparecer a los granaderos, abrir las puertas, quitar el blindaje de las puertas de su oficina, es decir, trabajaron mucho en los símbolos. Cuando Andrés Manuel se fue a vivir a Palacio Nacional, fue un símbolo de cambio, fue un símbolo de transformación, ¿no? Algo que verdaderamente a corto plazo, sin recursos, sin nada, es de manual de comunicación política. Tienes que hacer algo para que verdaderamente se note un cambio, Y ¿no? tenía que Y ver eso con fue, con los ostentosa residencia de los Pinos. y la ostentosa y volver los pinos museos. O sea, Y lo fue que un, costaba y el Estado Mayor y toda la parafernalia de lo que era una especie de corte, ¿no? Que exacto. Entonces, romper con eso me de parece que era un mensaje de cambio y transformación de dejar atrás la vieja política austeridad y de y austeridad. austeridad. Ahora, Claudia Sheinbaum no tiene la necesidad de hacer ese mensaje de cambio y de transformación, porque ese ya lo hizo Andrés Manuel. Ella tendrá que dar su propio sello, por supuesto. El asunto de dónde viva ella va, por supuesto, a generar una tensión mediática, pero tampoco va a ser como central en lo que pase en los primeros días de su gobierno, ¿no? Creo que si decide quedarse en Palacio, será un mensaje de continuidad, y creo que lo que están valorando es dar un mensaje de continuidad o de Imagínate, le van a tener poner el sello el propio. mote de la emperatriz, Claudia. O manejar el sello propio, y como bien lo dice, buscar un edificio cercano con cierto simbolismo que le permita transitar. Andrés Manuel vivió en su departamento, ¿no? También mucho tiempo. Ella podría buscar un espacio cerca, ¿no? Que tenga, insisto, un simbolismo, ¿no? Y que le permita dar un mensaje de, hey, sí es la cuarta transformación, es el segundo piso de la cuarta transformación, pero yo tengo esto, es una modificación de carácter. Ponte a pensar como ciudadano de la Ciudad de México, de la clase media baja, de las personas que votaron por Clara Brugada y que votaron por ella, y cuando ella fue la gobernadora, por llamarlo de alguna manera, de la Ciudad de México, este, cómo te gustaría que viviera tu presidenta en la ciudad que gobernó? ¿En las Lomas? ¿En Santa Fe? ¿En el centro histórico? ¿En Palacio Nacional? ¿Donde vive la clase media? ¿En la colonia Roma? ¿En la Nápoles? Pues es que ahí mismo es donde creo que me parece que Andrés Manuel tomó una buena decisión al irse a vivir a Palacio, porque le quitó todo el matiz de Él, privilegio. él, pero ¿y ella? No sé, creo que lo ideal sería mantenerse en Palacio, y si no, insisto, en algún espacio con un símbolo político muy fuerte. Y también con facilidad de acceso al palacio, ¿no? Con facilidad de acceso al palacio si es que quieres que el Palacio Nacional siga Sí, siendo el centro de gobierno. porque eso también tiene que ver con otra situación. A ver, Andrés Manuel
centralizó en Palacio Nacional el gobierno, cosa que no necesariamente se daba en sexenios anteriores. Es decir, las mañaneras eran en Palacio Nacional, las reuniones de seguridad nacional en Palacio Nacional y por supuesto operativamente a Andrés Manuel le convenía y él atendía totalmente en Palacio Nacional, ¿no? Habría que ver también el modelo de gobierno que esté planteando eso. Creo que eso lo vamos a saber en los primeros meses, ¿no? de Claudia Sheinbaum, cómo operativamente va a organizar su gobierno. Ella ya dijo que no necesariamente va a mantener las mañaneras, no en el modelo actual. Ella lo ve como un asunto semanal, aunque en algunas Yo entrevistas ya ha pienso dicho, que las mañaneras, en el caso de ella, que se ve que es una mujer ejecutiva por encima de todo, es perder el tiempo. sí, claro, sí, 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 sí. Sí, 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 porque ella tiene otra, creo, sí, desde luego que tiene un interés mucho más pragmático de gobierno que el de Andrés Manuel, que ha ido más por el lado de la política, la agenda, los medios, sí, por supuesto. Sí. ¿Qué otros temas consideras prudente comentar, Luis Alberto Martínez? No, bueno, yo creo que, bueno, de entrada lo del gabinete, retomando esto, me parece que es un grupo de hombres y mujeres técnicos, probos y con experiencia, que además han sido muy bien valorados por la opinión pública. Creo que hasta ahora Claudia Sheinbaum ha hecho lo que ha tenido que hacer, me parece que ha cumplido bien. Hay por allí todavía algunas dudas en torno a los nombramientos estelares, ¿no? Secretaría de Gobernación, Seguridad Pública, Bienestar, particularmente Secretaría de Gobernación, ¿no? Porque ahí está haciendo el ruido y creo que el ruido que más está haciendo ahorita es la posibilidad de que Mario Delgado asumiera que sigue latente, sigue manejándose en medios esta posibilidad de que el dirigente de Morena, Mario Delgado, pudiera ser nombrado al gabinete de gobernación, ¿no? Hay quienes aseguran también que el estar poniendo a todo este grupo de técnicos, ¿no? Permiten dar ¿Cabe una la camita expresión, ay, nanita? ¿Perdón? ¿Cabe la expresión sobre Mario Delgado, ay, nanita? No, bueno, pues hay nanita y complicada. Digo, ahorita Mario Delgado está en el ojo del huracán otra vez. En la última Estaba alguien semana, en un programa, oye, está bien que sea el secretario de Gobernación, pero ya tiene visa norteamericana. no, no lo sé. No, no, alguien preguntaba en una mesa redonda, en alguna mesa de análisis que se hacen hoy día, ¿ya tiene visa de los Estados Unidos? Ah, caray, ¿por qué la No pregunta? sé qué les habrá, no, no sé, no sé qué les habrá. Algo le sabrán que yo no. No Creo sabemos que nosotros. aquí el asunto, bueno, es que Mario Delgado ahorita está en el ojo del huracán por dos temas. Pasó con el tema de Noroña y su queja de la semana pasada por no acceder a la presidencia del Senado, toda vez que él asegura que en los compromisos ahí le tocaba, ¿no? Y ahorita, recientemente, esta última semana, bueno, pues Mario Delgado, hay acusaciones sobre Mario Delgado por que impuso la candidatura de Sergio Mayer, el bailarín, actor, este, por encima de un personaje, ¿no? Otomí, que había en la insaculación pública de la cuarta circunscripción, había quedado en un lugar que le correspondía una plurinominal. Y pues lo mandaron de suplente de Mayer y entonces hubo una serie de acusaciones en torno a Mario Delgado. Citlali Hernández, la secretaria de Morena, también le acusó a Mario Delgado de que él metió mano en la lista de los plurinominales. Y pues surgieron una serie de personajes y hay una cisma al interior de Morena porque personajes como John Ackerman pues fueron muy críticos en torno a esto, ¿no? El papel que Fisgón, ¿no? Que es coordinador del Instituto de Formación Política, ¿no? Barajas, ¿no? Defendió muy fuerte a Mario Delgado y llamó estúpidos a las personas que estaban criticando el nombramiento de Mayer, ¿no? Y que acusándolos de que solo beneficiaban al neoliberalismo al hacer estas críticas, ¿no?
Y por supuesto, Ackerman también sale a decir, oye, no, si estamos buscando la unidad, si estamos pensando en ser un partido que abone por la unidad, pues no puedes estar llamando estúpidos a los críticos, ¿no? Al interior de Morena. Entonces, creo que esto ha generado un ruido en donde además dicen, bueno, sí. Mario Delgado ha sido capaz de meter la mano en las listas unilateralmente en las listas de plurinominales para favorecer un montón de candidaturas en todo el país. Bueno, ¿qué se espera cuando llegue a gobernación si esto pudiera pasar, ¿no? Entonces, Tú dime qué cosa pensarías si esto fuera una realidad, que Mario Delgado se fuera a la Secretaría de Gobernación o se quedara como presidente de Morena. ¿No te daría la impresión de que Adán López Hernández se la debe a López Obrador? Mario Delgado es un incondicional de López Obrador. Noroña es un incondicional de López Obrador. Síguele ahí, Arturo. bueno, no sé qué tanto Noroña sea mi incondicional de López Obrador. Creo que las señales son que verdaderamente Andrés Manuel no quiere a Noroña por ningún lado, ¿eh? Bueno, pues entonces quitamos a Noroña de ahí. Pero si Claudia Sheinbaum no se sacude la presencia de estos personajes que pudieran ser los representantes del pensamiento y de esa mano invisible, diría Adam Smith, para prolongar el poder transeccional a través de una sombra, como lo ha señalado The Wall Street Journal y algunos otros medios periodísticos internacionales, que López Obrador se retira, pero no se retira. ¿Cómo ves esa parte? Y en relación con Mario Delgado, ¿eh? A mí me ha costado mucho trabajo tratar de entender y leer la posición de Mario Delgado con el obradorismo. Es decir, a veces pienso que Mario Delgado ha sido el mal necesario del obradorismo para esto, pues hacer una elección eficiente que gane todo por todos lados, que pues nadie le puede negar a Mario Delgado que Morena aplastó en todo el país, ¿no? ¿Se lo deben a Mario Eh, Delgado o se le debe a la labor que ha hecho López Obrador durante todo el tiempo? bueno, Porque creo que ya lo hablamos, ¿no? Es multifactorial, tú ¿no? haces un sondeo de la aceptación de Mario Delgado y de López No, Obrador, por Mario supuesto, Delgado no no, tiene nada que hacer. no, nada que ver, no, no, no. Financiero de No, este pero lunes, 66% aceptan la gestión de López Obrador. Ojalá preguntaran si aceptan la gestión de Mario Delgado, a quien muchos consideran un traidor de los ideales por del movimiento, supuesto. por haber cedido las posiciones de candidaturas estratégicas, y no te hablo de la capital de Puebla, en otras entidades. Déjame cerrar la puerta porque me está dando la luz del sol, que ya está medio saliendo. Mira, qué buena noticia que el sol sale. No, pero Sí, sale de este lado nada más para molestarme. yo creo que allí, el tema es que Mario Delgado se está parando evidentemente el cuello, ¿no? Ante una victoria contundente, ¿no? Y creo que él ha defendido su posición al decir, mira, se logró ganar muchos lugares a pesar de las críticas. En efecto, Mario Delgado ha sido el que en aras del pragmatismo, con además unas argumentaciones del entorno a Mario Delgado muy básicas, ¿no? De toda la crítica, hay que cerrar, bueno, este tema de cerrar filas, ¿no? Este tema de la crítica es solo beneficia al enemigo, ¿no? Bueno, pues nos está hablando de un partido que va a llegar al poder en la peor crisis de autocrítica existente, ¿no? Eh, y en donde todas aquellas personas que hemos sido pues críticas de lo que está pasando al interior de este movimiento y que incluso muchas se han separado del mismo en clara repudio a muchas cosas que se han dado en lo local, en lo federal, etcétera, pues hace parecer que, como en algún momento creo que hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador, visualizar la crisis de Morena hasta una desaparición, una transformación en otra cosa que va a estar lejana Esto totalmente. es lo que se está especulando. Si logrará Morena sobrevivir al sexenio de Claudia Sheinbaum.
Sí, y bueno, el nombramiento creo que una posibilidad de un nombramiento de Mario Delgado en el gabinete federal, creo que sería otra mina para pues, pulverización de Morena como tal, particularmente de todas esas bases, esas bases y ese pueblo que sí se está sintiendo agraviado por estas decisiones de esfera, ¿no? Sí. Sí, yo veo ahí un escenario un poco delicado, porque Claudio Sheinbaum tiene que mostrar de alguna manera la independencia que tiene de criterio y de proceder y marcar un nuevo estilo de gobierno, porque no puede ser una copia fiel, sino pues entonces sí se le daría la razón a quienes dicen que gobernará desde la trastienda, le llaman así, y no faltarán memes y no faltarán, ya hay una caricatura que pues publica Reforma de algunos de los críticos de AMLO, donde se ve la figura esbelta, vestida de blanco, con la cola de caballo característica que usa en su peinado, y la sombra que refleja con los reflectores no es la de ella, sino es la de López Obrador. Estos asuntos yo creo que tienen que ver con esa posibilidad de involucrar a personajes clave del gobierno de López Obrador. Ya tiene a Adán Augusto, Marcelo no deja de ser una persona identificada con López Obrador históricamente desde la Ciudad de México, desde el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Sí, claro. Monreal, es decir, Bueno, Monreal, un poco Noroña, ¿no? Así como que, pero pues estará en manos de ellos dos el poder legislativo. sí, bueno, acompañando a Claudia. Mira, hay una narrativa, bueno, por ahí lo veía, ya hay quienes le están llamando un maximato, ¿no? Terrible comparación, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con estos errores de lectura que a la oposición al obradorismo y a Claudia Sheinbaum le pegaron, ¿no? Porque es justamente que desde la derecha se observa mucho la influencia de Andrés Manuel, el poder de Andrés Manuel, ¿no? Es innegable, sí, pero creo que también se observó, y esto creo que también es clave de su derrota, ¿no? Que no observaron la fuerza que Claudia Sheinbaum por sí misma tiene, ¿no? Sí, Andrés Manuel es el fenómeno, es el símbolo de la transformación tras la derrota del PRI, pero me parece que Claudia Sheinbaum tiene también su propia agenda y lo está consolidando en estos Tiene que momentos. dar Hasta muestras ahora, de esa nueva agenda. perdón, Tiene que dar muestras de cuál es. claro, hasta ahora lo está haciendo. Por eso, hasta ahora, con la segunda parte de su gabinete, me parece que sí lo está logrando. Hasta ahora lo ha logrado, me parece que va a ser clave, o sea, al final todo se va a terminar entendiendo y creo que va a haber mucha más claridad en qué tipo de gobierno va a ser, por supuesto, cuando sea nombrado él o la secretaria de Seguridad Pública y él Estará o la secretario de Gobernación, ¿no? gobernación, secretario de la defensa, la Ay, claro, defensa. menos fuerza y el responsable de la seguridad pública. Sí, sí, seguridad pública y gobernación, es decir, el gobierno, ¿no? Como tal, ¿no? La gobernanza del país, creo que es la que va a determinar el grado o el nivel de autonomía que Claudia Sheinbaum tenga. Me parece que hasta ahorita lo ha hecho, insisto, o sea, sí quiero ser muy reiterativo de que Claudia ha hecho todo para demostrar su propio sello y su propia autonomía, es decir, es el sello Claudia. Y además que tampoco está dando sorpresas, es algo que hizo en Ciudad de México, ¿no? Está repitiendo el modelo que ella trabajó en Ciudad de México, llenarse de personas, de técnicos, digo, como ingeniero yo lo haría, pues, ¿no? O sea, una persona que está del lado pragmático, ella se va a llenar de informes y no de discursos. Su Ella se va a formación es llenar, esa, científica, entonces tiene que reaccionar ante esa formación. ella va a trabajar con datos y no con relatos, como Andrés Manuel. Está bien, es buena frase. Entonces yo creo que me parece que el gabinete y lo que ahorita viene manejando camina bien. Sí da un poquito de tentación este asunto de que pueda gobernación convertirse en la joya de la corona, en el premio de consolación, en la línea
de mira, pues aquí sigue el obradorismo, aquí sigue el morenismo. Va a haber muchas interpretaciones cuando sucede el nombramiento en gobernación, ¿no? Así es. Te cambio el tema ligeramente, Luis. El PAN. El PAN es el partido o las migajas del PAN. Son el partido que responsable de mantener viva a la oposición en este país. El PRD ya valió, el PRI está a punto de valer y se convierte en el recipiente de un cacicazgo nacional en manos de un dictadorcito con dinero y con muchos cómplices para manejar las posiciones electorales por lo menos durante 3 o 6 años. El PAN no, el PAN está buscando rehacerse, hubo una asamblea o consejo, no sé cómo le llamen ellos, y de ahí salió la designación de una comisión responsable de convocar a las elecciones y analizar quién Ujú. debe ser la próxima figura, y empieza a surgir una versión de que tendría que aplicarse la cuestión de género, esta situación de hombres-mujeres, si hoy fue hombre, le toca a una mujer, y si es mujer, le toca a un hombre. Y entonces comienzan a cobrar fuerza las mujeres que pudieran dirigir al PAN. Y curiosamente, la poblana eh, Anda, Ana Tere, Aranda se cuela a esta comisión como la responsable. de la Estamos hablando de organización. una mujer panista de corazón de toda la vida, que fue presidenta de la Asociación Nacional Cívica Femenina hace muchos años, que era el organismo de la derecha poblano-mexicana, mexicano-poblana, responsable de dictar todos los cánones del bien común, de la moral cristiana, de la defensa de la vida, de la crítica del aborto, de toda esta serie de cosas. ¿Y qué le sucedió en el cargo Cecilia Romero? Y también Cecilia Romero está en el PAN y en la comisión encargada. Y surgen los nombres de Loyola, que también es otra gente ligada a esos mismos grupos, y algunos otros personajes, y entonces dicen, el PAN va a retomar el rumbo que tenía en los 80s, en los 90s, en la época de Maquío. ¿Estaremos asistiendo a esto? ¿Se acabó el neoliberalismo dentro del PAN? Esta tendencia que manejó Moreno Valle, que le inyectó Moreno Valle, que le aceptó Calderón, que le entraron Yunes y Max y toda la gente que hizo posible que una persona que fue perseguida luego por la justicia como Euclid Castañón se hiciera cargo de la agenda electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. O sea, estamos hablando de un PAN que los panistas se espantaron de que hubiera gente de ese nivel y de esas raíces dentro de sus filas. La comisión que se forma marca un rumbo. Van a buscar volver a los orígenes. ¿Y esto dónde coloca a la oposición frente a Morena en los próximos comicios del 27 y luego del 30? ¿Y cómo se defenderá Morena de esta nueva participación de una oposición con un tinte ideológico totalmente y no con el centavero que hemos visto en los últimos años? Ay, Jesús mío, mira, de entrada el tema con Acción Nacional es que Acción Nacional en 2018 se fue a esconder a lamer las heridas y no le dio tiempo reconstruirse, ¿no? O lamerse las heridas. Aquí no solo está lamiéndose ¿Qué las heridas, liderazgos también? aquí También está porque recogiendo los pedacitos. O sea, aquí fue totalmente explotado, pero además también en una realidad, pues es que tampoco hay de otra, o sea, tampoco el panismo tiene de otra opción que si no es volver a los básicos. ¿Por qué? Porque como bien lo dices, pues todo esto, este neopanismo, estas llegadas, el morenovallismo, todas estas ideas, toda esta intromisión que se metió al panismo, al panismo puro, incluso asumiendo el yunque, ¿no? Como un parte de este panismo, ¿no? Pues la derecha está rota, ¿no? Está muy rota. Tienen que llegar a esta reagrupación. Y pero además tiene que hacerlo con pedacitos que ya no están con ellos, ¿no? Porque justamente mucho de estos grupos operaron para Morena. O sea, una de las realidades en las autocríticas que ellos han visto y en los dimes y diretes, en el lloriqueo tras la derrota, es que todos ellos se acusaron de traidores. O sea, alcaldesas y alcaldes que operaron a favor de Morena
con tal de que no quedaran sus propios personajes, ¿no? Gobernadores que operaron para Morena, grupos completos, ¿no? Que hoy operaron para Morena, y es una realidad, ¿no? Entonces, pues claro que lo que quedó fue el panismo puro que se sintió agraviado, traicionado, y que además, pues de repente estaba esperanzado en que esta ola rosa, en que toda esta narrativa, porque además se comió la posverdad, como lo dije recientemente, ellos fueron creadores de una posverdad que se creyeron, ¿no? Y entonces, pues todo eso lo sumió en una serie de pifias que los tiene totalmente destruidos. Queda, sí, que las personas más panistas de cepa reconstruyan al partido con los pedazos que tengan. Yo tengo dudas si verdaderamente les va a dar tiempo, ¿no? Si serán 6 años ¿Qué? suficientes. O sea, tiempo es esto es lo que más tienen. No lo sé, digo, tienen 3 años de aquí a la elección Mira, intermedia. mira, Jean-Marie Le Pen, cambiando a otro escenario, Francia. ¿Durante cuántos años fue el partido minoritario de oposición considerado de extrema derecha? El Frente Nacional se llamaba, ¿no? De Ujú, Jean-Marie ujú. Le Pen. Tenía presencia, armaba escándalos, tenía dinero, tenía presupuesto, tenía el financiamiento de muchos grupos y de pronto consigue un escaño y luego consigue otro y luego otro y así se le fue comiendo el tiempo, pero nunca paró. Su edad ya no le permitió seguir y deja a su hija. La hija se pelea con el padre por el proceder de cómo manejar al partido, le cambia de nombre y le pone otro nombre, forman otra agrupación, no me acuerdo cómo se llama, y sigue, sigue y sigue y sigue, y se convierte en la primera fuerza de la primera vuelta de las elecciones internas en Francia el pasado domingo. Ah, bueno, Y el Europa se resurgimiento de la derecha en despierta Europa. lunes en la mañana, el lunes 1 de julio se despierta con que la derecha, sumada a la extrema derecha, es decir, los conservadores y la extrema derecha, acabas de dar ahorita nombres de organizaciones y grupos ligados al PAN, se suman y se convierten en la primera fuerza frente a Macron, que puede seguir siendo presidente, puede seguirlo siendo, pero ya no va a gobernar con las cámaras, con los legisladores a su favor. Viene la segunda vuelta. La derecha avanzó y se mantuvo durante mucho tiempo gracias a la familia Le Pen. Fue la doctrina lo que permitió que trascendieran. En el PAN se perdió la doctrina hace algunos Ujú, años, ujú. cuando entró el neoliberalismo, cuando entraron las casas encuestadoras, cuando entró la mercadotecnia política, cuando llegó Antonio, el asesor, ¿cómo se llama? Sola, y Hola, sí, claro. Andrés Manuel es un peligro para México. Y No, tras y ellos la fueron gota que derrama el vaso es Xochitl. X González y todo el grupo de los empresarios y demás. Ujú. Andrés Manuel es un peligro para México. Y gana Felipe Calderón. Bueno, este escenario de la comisión que se forma ahora a mí me abre los ojos al análisis de que los doctrinarios están de vuelta en el PAN. ¿Cómo la ves? Totalmente de acuerdo, porque además la cúspide o la gota que derramó el vaso de la falta de doctrina en el PAN fue Xochitl Gálvez, ¿no? Se la pasó rebotando Yendo no sin, muy lejos. yendo muy lejos. Bueno, pues Yendo creo no que muy lejos. ahí queda muy claro que sin doctrina, cualquier partido sin doctrina, ¿no? Pues está fuera de una posibilidad, ¿no? Aunque esta doctrina sea muy simple, como en su caso de Consolá, pero el PAN se quedó sin ella, ¿no? Aquí creo que, no sé, cuando yo te digo así, si no sé si les va a dar tiempo, es porque además de levantar los pedacitos, tiene que levantar pues quien sea que llegue al panismo, todos estos doctos, todos estos intelectuales de la derecha, ¿no? Los intelectuales de la derecha y los militantes de la derecha tendrán que trabajar a contrarreloj porque también está creciendo y va a estar creciendo el fenómeno del oficialismo, ¿no? Me queda claro que el oficialismo está creciendo muy fuerte y está en esta lógica de todo.
con tal de que la derecha no regrese, ¿no? O sea, la doctrina, y me parece que el director del Instituto de Formación Política de Morena es muy claro en todos son unos estúpidos porque benefician a la derecha, es decir, el enemigo está en la derecha y vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer porque la derecha no regrese. Y entonces esto va a fortalecer al Estado y va a ser un oficialismo todavía más radical, con además, pues todos los personajes que antes estuvieron en el PRI y que hoy van a fortalecer todo este oficialismo, ¿no? Y entonces, pues vamos a tener o sea, vamos a tener un escenario donde vamos a tener un oficialismo enorme, un estado muy grande, ¿no? Y una oposición de derecha muy pequeñita, o sea, un regreso por ahí a los 50, ¿no? Entonces, pues no sé si esto le va a dar tiempo eh, al panismo, pues. Y otra que se puede ver como un escenario es el crecimiento de personajes como Bukele, como el presidente de Argentina, ¿no? Con un gran carisma, con una fuerza muy radical y basados únicamente en las emociones, ¿no? Eso no sé si lo va a hacer Acción Nacional, pero lo pueden capitalizar otros. No le dio tiempo, no le alcanzó. Hay otra, nos dará tema el análisis de Movimiento Ciudadano y el personaje este de Maynes, ¿no? Pero creo que estos personajes radicales, contestatarios, pueden surgir al tiempo que vamos a tener a una presidenta que va a ser mucho menos estridente que Andrés Manuel, mucho más metida en el ejercicio de gobierno y que le va a dar también mucho camino a los medios de comunicación para eh, generar posverdades hasta diestra y siniestra. Sí, tienes razón en eso. Ahora, ya para despedir, las elecciones en Estados Unidos. 37 millones de latinoamericanos que viven allá son la fuerza más importante para inclinar la balanza en un determinado momento. La Ujú. diferencia entre Joe Biden y Donald Trump es de punto uno en relación a las preferencias que se mostraron luego del penosísimo debate, que es una muestra muy real, muy en primer plano del derrumbe del imperio de los Estados Unidos y de su... Claro, ¿no? Me encantó un cartón por ahí que vi en donde ponen a Biden pues con suero y en silla de ruedas, todo enfermo, y a Trump con uniforme de preso, Sí, con ellos son los que quieren gobernar. Bueno, todos sabemos custodiado. que tras de la presidencia de los Estados Unidos hay un grupo, ¿no? Hay una cofradía, hay una serie de personajes que son los que manejan el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero el escenario de los 37 millones de personas que viven allá, de Latinoamérica, muchos mexicanos, ¿cómo podrá traducirse esto en la relación que pueda guardar el gobierno de Claudia Sheinbaum con el gobierno de los Estados Unidos, sea uno o sea otro? Mira, pues de entrada, eh, creo que por eso los nombramientos de Juan Ramón de la Fuente y de Marcelo Ebrard son sumamente importantes en una lógica pragmática, ¿no? No hay que olvidar que Ebrard fue un muy buen interlocutor con los Estados Unidos. Viene un nuevo tratado de libre comercio. Entonces, creo que la relación va a ser otra vez de datos, va a ser otra vez de hechos, ¿no? No sé hasta dónde va a ser una relación. Sí, por supuesto, tiene que haber elementos políticos y discursivos, pero me parece que Claudia va a apostar por una relación institucional muy fría con los Estados Unidos, muy ligada al número, a qué negociamos en números, a qué negociamos en esto, a ser como muy institucional, ¿no? Porque además no la veo cercana de uno de los dos evidentemente, pues estar más cerca de los demócratas, ¿no? Toca, ¿no?
Sin embargo, pues también Biden no es precisamente una persona con la que pueda tratar, ¿no? Pero ¿y el voto se inclinará en relación a esto? A la Bueno, presencia de la manera de ser de Claudia Sheinbaum o sea, el voto de los mexicanos que viven en los Estados Unidos fue para Claudia, no fue para Xochitl. sí, claro, sí, sí, sí. Pero también ellos allá del otro lado, creo que también tendrá que ver con las narrativas de Biden y de Trump, ¿no? No sé hasta dónde también influirá pues todos los agravios del gobierno de Trump, bueno, del periodo de gobierno de Trump, ¿no? La comunidad latina pues se sintió también agravada por Donald Trump y sus discursos del muro, la persecución. Entonces yo creo que va a pesar más Las la, revelaciones los, del yerno sobre cómo habían tratado al canciller mexicano y al presidente y todo aquello. entonces creo que va a pesar más el no Trump, pues, por parte de la comunidad latina. O sea, no es tanto que vaya a pesar la posible buena relación que tenga Claudia Sheinbaum con alguien de ellos. Creo que ellos van a tomar hacia una decisión muy, muy interna que tiene que ver con la posición de Trump, que además se fue agudizando con el tiempo, ¿no? Está bien. Me quedo con la frase: Claudia Sheinbaum gobernará con datos, no con actos. Relatos. Ah, relatos. Ah, qué bueno que la dije. Relatos. Voy a corregir. Claudia Sheinbaum gobernará con datos, no con relatos. Luis Martínez. Muchísimas gracias, don Luis. Es Manuel, como siempre, es un gusto. Un placer. Estamos viendo cuando nos veamos. Gracias. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buen día. Aquí estamos con Lois Balanqué Bautista, como todos los martes de todo el año. ¿Cómo estás, Casi, Lois? casi, ininterrumpidamente, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Sí. Sí. Eres Oye, de los constantes. Yo creo que te vamos a dar un premio de asiduidad ¿verdad? por esa participación, de cada Constante. semana. ¿No? Pues me parecería muy bien. Eh, Pues un saludo a ti y a todos aquellos que tienen la enorme paciencia de seguirnos en este espacio de los martes, como bien dices, que se la dedicamos a la cultura y a un poquito de todo. Un poco de todo. Pues no sé si tengas algo. Pues fíjate que hoy en las efemérides se celebran 2 días bastante inusuales. Bueno, uno de ellos, el otro no es tan usual y yo creo que sí merecido, que es el Día Internacional del Periodista Deportivo. Ah, caray. Hoy, 2 de julio, este, a raíz desde 1995, la Asociación Internacional de Prensa Deportiva propuso que el 2 de julio se celebrase eh, este Día Internacional del Periodista Deportivo, ¿no? Entonces, fíjate que yo en la carrera de comunicación tengo muchos alumnos que tienen como objetivo profesional dedicarse al periodismo deportivo. Ujú. Les llama mucho la atención, es un Ah, oficio que es muy atractivo para los jóvenes y las jóvenes, porque también hay muchas chicas que les interesa esta rama del periodismo y de la comunicación. Entonces, pues un abrazo a los periodistas deportivos, quien por cierto, la semana pasada me enteré, lamentablemente falleció uno de los periodistas deportivos poblanos, Martín Quintanilla. Quintanilla. Sí, 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 por ahí leí la nota, sí, lo Sí, traté alguna vez. sí, él fue mi vecino cuando éramos niños. eh, y conocí a él y a su familia, y pues les mando un abrazo solidario a la familia Quintanilla. eh, y precisamente Martín se destacó en Puebla como periodista deportivo.
¿no? Entonces, pues, Joven, ¿no? joven, sí, sí, era mucho más chico que yo. Sí, sí, sí. Se hizo raro, ¿no? Que siendo joven falleciera. Sí, desconozco la causa, pero pero sí la noticia fue un poco impactante, precisamente por su juventud. Por su juventud, efectivamente, sí. Sí, por ahí Sí. vi algunas fotos que subieron en donde está con el Puebla. Ajá, fue jugador, no, 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 no sé. no titular, pero sí. Ajá. ¿No? Que esa es una característica de aquellos que se van al periodismo deportivo, que son deportistas, digamos, aficionados, ¿no? Eso tienen, no solamente siguen el deporte, sino lo practican, Eso sí, exactamente. ¿no? Bueno, él creo se hizo en Televisa, ¿verdad? En Televisa, sí, Televisa, Televisa sí. Puebla. Y pues es, tanto Televisa como TV Azteca, pues son la cuna de los grandes periodistas deportivos y cronistas deportivos que yo, en mi opinión personal, ya no hay en este rubro gente de la talla de Fernando Marcos, por Hombre, ejemplo, ¿no? qué bárbaro, man. ¿No? Del Mago Septién, Sí. este, ¿no? De tantos que hicieron escuela realmente, ¿no? Ya la siguiente generación que fue la de Ángel Fernández, ¿no? Y ya, pues ya no Ya tenemos, después vendría José Ramón lamentable, Fernández, ¿no? Con sí, un estilo muy, muy copiado del famoso botanito en España, José María García. Tenía un estilo parecido. Y de ahí ujú, pues ya salieron muchísimos otros. sí, pero precisamente hace falta preparación formal. Recordarás que para ser locutor en general había que obtener una licencia, Sí. ¿no? Y que el examen para que se otorgara la licencia de locución sí era muy difícil, ¿no? Tenía Era que... un examen, tenías que ir a la Ciudad de México, creo que era en la SEP, tenías que hacer el trámite y era un cuestionario bastante grande en relación a la Ujú, historia de México, independientemente de la voz, la dicción, eh, ujú, el, o sea, el manejo propiamente de la voz, porque eran locutores, les hacían un examen de temas generales, de cultura general y de historia de México y de la ley de la radiodifusión. ujú, Entonces había, en aquella época, locutores A, B y creo que C. O sea, no todo el mundo podía hacer lo mismo. ajá, La sí, mayoría eran voces comerciales, pero ya para llevar un programa en vivo, para tener el contacto con la gente, con el público, se pedían determinados requisitos, no solamente saber animar a los radioescuchas. Pero eso creo que ya hace muchísimos años no, que ya no desde se en el hace. sexenio de Fox se derogó ese requisito, y hoy pues cualquiera puede estar frente a un micrófono. Y eso sí, Lamentablemente. lamentablemente, porque precisamente ya no hay cronistas deportivos y periodistas deportivos de la talla de quienes te mencioné, de don Fernando Marcos, de Jorge Sonia Alarcón, de del Mago Septién, ¿no? Que además podían entablar perfectamente bien una plática de buen nivel intelectualmente hablando, ¿no? O sea, Sí, Fernando Marcos era una enciclopedia. sí, eran personajes muy preparados y que además conocían a profundidad el deporte del cual eran Sí. especialistas, ¿no? La historia del deporte, las Ajá. razones, los reglamentos de ¿Eh? cada una de las ramas deportivas. Sí, sí, sí. Y hoy, pues, los periodistas deportivos y los cronistas deportivos lamentablemente ya no tienen esa preparación y se dedican más a ser
espectaculares en su hablar, ¿no? Buscan un estilo de Sí, hablar, la ¿no? espectacularización de la narrativa, de la crónica, Ajá, ¿no? sí, y eso es lo que les Y da la mayoría popularidad. son ágrafos, ¿eh? Sí, pues bueno, es que sí, hay a mi parecer, como una degradación, a partir de precisamente de que se elimina el requisito de la licencia, Exacto, ¿no? sí, Y entonces, pues nos corresponde a las universidades en comunicación, pues preparar a hacer una nueva generación de periodistas deportivos que realmente tengan la preparación, el intelecto desarrollado, este, y que además sepan conectar con el público. O sea, el que tengan un gran conocimiento y una gran capacidad intelectual no significa que sean cuadrados y formales, ¿no? sí. Entonces, creo que hace falta y ese es, entre otros, la chamba de nosotros de las universidades, ¿no? Sí, así es, Oye, y así es. también hoy es un día dedicado, ese sí es el extraño, el día extraño, este, es el Día Mundial de los OVNIs. ¿No? Bueno, para el que cree en eso, pues sí, está Ah, bien. sí. Este, y este día ninguno de los dos días, ni el de los periodistas deportivos ni el de los ovnis, es un día que esté avalado por la ONU, ¿no? Entonces, en este caso, fue por un grupo de supuestos investigadores y congregaciones de, de seguidores de los ovnis, ya, de los que creen en esto. Y entonces, eh, desde el año 2001 se celebra el 2 de julio el Día Mundial de los OVNIs. Y, y me puse a ver, dije, a ver si hay algún poema Ah, sobre los ¿y ovnis, ¿no? encontraste algo? Y encontré dos, uno de Mario Benedetti, eh, que se llama OVNIs, precisamente, y se lo dedica a Bod. Y dice así: dice mi amigo Bod que los ovnis no vienen de Marte, ni de la URSS, ni de Cabo Cañaveral. Sencillamente llegan de un remotísimo futuro con la peregrina intención de investigar cómo fue que los terrestres empezamos a jodernos, es decir, cuál fue el origen de la gran hecatombe que para ellos, por supuesto, es historia. Y en cambio, para nosotros, pecadores, una mera sombría posibilidad. En el caso de que Bot tenga razón, los osados omnimodos serían una suerte de arqueólogos ideológicos, algo así como chosnos de Levi Strauss perdidos en alguna galaxia de reposo. No estaría de más intentar persuadirlos de que han confundido la ecuación y la ruta y que en consecuencia aún nos pertenece la empalagosa opción de no estallar y así mientras ellos computan y computan su electrónica gaseosa ultramundana fe de ratas, nosotros persiguémonos o respiremos hondo o bajemos al refugio más próximo. Está bien. Sobre los ovnis, ¿no? Y estas como teorías de la conspiración, ¿no? Sí. Pues fíjate que yo así tema a tema no traigo, pero hay uno que no me deja dormir, man. Esta cuestión tan, pues, ¿cómo llamarle? Ya los signos más graves, alarmantes de la decadencia del imperio de los Estados Unidos. El Es- debate entre, sí, 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 sí. sí, Hay estuvo una, una columna de Rafael Cardona, te leo unos parrafillos. El uh-huh. espectáculo reciente, dice Rafael,
condensado y exhibido de golpe por el deprimente debate de los candidatos a la presidencia estadounidense hace unos días, como una explosión sobre la pista de un circo, me hizo comprender cabalmente una de las frases más memorables de la literatura de Paul Auster. Solo el mundo real posee la fuerza suficiente para crear esta clase de situación increíble. Y pregunta Rafael Cardona, ¿cuál situación? Y dice, el triste espectáculo de un anciano en la plena ostentación de su decrepitud, envuelto no solo en la torpeza de su condición, sino lastrado además con el overol naranja de un hijo desahuciado social, en dispareja contienda contra un delincuente sentenciado por más de una veintena de felonías, cuyo cinismo puede ser el combustible o el motor de su segunda llegada a la Casa Blanca. ¿Cuánto se puede esperar o cuánto se ha perdido en la bruma de una gloria pasada de un país cuyos mejores hombres circulan por los pasillos del poder yendo del pabellón geriátrico a la barandilla de los juzgados en evasivas maniobras para no caer en la celda, ya sea para sí o para los hijos? Y ahí sigue narrando una serie de cosas, mano. Tremenda, man. O sea, lo que vimos el día del debate, bueno, para los que lo vieron, no creo que los mexicanos nos hayamos interesado mucho en eso, pero simplemente la actitud de dos personas de uno de los países más poderosos del mundo, o el más poderoso para algunos, de una de las economías más fuertes, se pueden dar el lujo de poner a debatir y en clara y franca competencia por la presidencia, por el gobierno, sentarse en el salón oval de la Casa Blanca para mostrar todo el poder de una nación, un hombre de 81 años, turbado, balbuceante, que se equivoca, que habla de todo menos de lo que debe hablar, un hombre que le reclama al otro que ya es un viejo, que es un anciano, y él arrastrando el tema de las acusaciones por el abuso de una mujer, de una chica que prestaba sus servicios y de toda la cantidad de tropelías que cometió Trump en su momento y que fueron registradas, los negocios, el asalto a, el Congreso, ¿no? Esta maniobra que hizo antes de la toma de Ujú. posesión de Biden. O sea, tantas y tantas cosas y dices, esos dos personajes es lo mejor que hay en la clase política de los Estados Unidos. Es Exacto, la muerte anunciada ya de que el imperio se está desintegrando, ¿no? exacto, es la decadencia como todo imperio llega a su etapa de decadencia y ya lo estamos presenciando. Eh, y no solamente de la clase gobernante de los Estados Unidos, que fue muy significativo, muy evidente en este debate, como lo menciona Cardona, ¿no? De un anciano. Y no es por denostar a la edad, ¿no? No, Sino no, porque eh, hay ancianos lúcidos. lúcidos, exacto. Y el problema es ese, ¿no? Que Biden ya no muestra signos de lucidez, ¿no? Y no es posible que alguien así, en ese estado, pueda dirigir al país más poderoso del mundo, ¿no? Eh, y por otro lado, su competencia, que también no tiene una estabilidad mental ni intelectual, ¿no? Este, tan lleno de odio a todo aquel que considera su enemigo, eh, pues evidentemente también alguien así dirigir a ese país eh, no le haría bien a los propios norteamericanos y mucho menos al mundo. Y la pregunta es la que tú acertadamente haces. ¿No hay alguien mejor que ellos dos? No hay otra opción además de la republicana y de la demócrata, ¿no? Porque No, también, o sea, y dentro de cada uno de los partidos, de los demócratas y los republicanos, no hay otros cuadros.
Ajá, no, no, ni internamente, ni tampoco, también ya deben de renovar, porque si tú analizas la diferencia entre demócratas y republicanos, no son diferencias abismales, no son diferencias esenciales, no son diferencias entre el proyecto de nación, que eso sí tenemos en México y esa es una ventaja, que sí hay diferencias entre el proyecto de la derecha y el proyecto de la izquierda, ¿no? En cambio, entre el proyecto de nación que tienen la idea de lo que tiene que ser Estados Unidos, de los demócratas y de los republicanos, es prácticamente la misma. ¿No? Entonces, se están peleando solamente por el poder, pero no por la constitución de un país que continúe en progreso, en beneficio de sus habitantes, en beneficio de sí mismo como país, ¿no? Eh, y entonces, no hay una opción que realmente proponga un modelo renovador de ese país, porque al seguir con esa misma idea, tanto demócratas como republicanos, está sucediendo lo que estamos viendo, esta decadencia del país políticamente hablando y que está enarbolado por estos dos personajes. Y no hay cuadros internos dentro de cada partido porque precisamente ya no hay como una ideología clara en ellos y ya no hay como metas de mejora de su país, ¿no? Eh, ese es el problema, ¿no? Y eso, evidentemente, yo no calculo que tarde mucho tiempo, es decir, en la próxima década, que, que realmente surja una tercera opción, y esa tercera opción va a ser de izquierda, y eso va a plantear la caída del imperio norteamericano, ¿no? Que internamente surja una opción de izquierda que dé una ideología diferente y una construcción eh, de nación diferente a la que proponen los partidos que están ahorita en Estados Unidos, eh, en beneficio de los propios ciudadanos y en beneficio de su país y en beneficio del mundo, porque también seguramente una opción de izquierda va a estar en contra de la política exterior que tiene Estados Unidos, que prácticamente es invasiva, ¿no? Entonces, invasiva y controladora. Eh, que en eso ni Trump ni Biden difieren, ¿no? Ambos están de acuerdo en que hay que tener control del mundo, ¿no? Interviniendo en la vida interna de Digamos los que países. se sienten los garantes de las condiciones de libertad en el mundo. Pero Sí. fíjate que yo cuando oigo los discursos ahora recientemente de Biden sobre la guerra Rusia-Ucrania o sobre los conflictos de Gaza, Israel, Ujú. es un discurso que ya no tiene la autoridad que antes tenían los presidentes. No, precisamente eso es lo que Algo te está digo. pasando, hay un vacío ahí. Sí, eso es lo que te digo, que ya no tienen una clara ideología, o sea, su ideología se está también en decadencia, se está empobreciendo, ¿no? Eh, porque el neoliberalismo, que es el sistema que está predominando ahorita en ellos y en el mundo, es un sistema carente de una ideología, ¿no? No es una propuesta ideológica de cambio de la realidad, sino es básicamente un sistema económico, ¿sí? Que busca el beneficio de unos cuantos a costa del trabajo de los demás. Básicamente eso es el neoliberalismo, ¿no? Sobre texto del libre mercado, que esa sería, digamos, su base ideológica, pero no hay una ideología como tal. O sea, ni siquiera tienen, por lo menos ya no recuperan la base ideológica de su propio sistema, que es el capitalismo. Se necesita que recuperen a Adam Smith, por ejemplo, ¿no? Que recuperen el pensamiento de John Keynes, de estos dos capitalismos que no eran
tan empobrecedores, tan inhumanos como lo es el neoliberalismo. Es ¿No? es un asunto que toda la prensa internacional este, está ocupada de este y de las elecciones en Francia también, pero Ujú. para que New York Times le haya dedicado un editorial diciéndole a Biden que se retire, que deje la candidatura, es tremendo. O sea, para los seguidores de Biden debe haber sido un golpe tremendo. Claro, sí. Sí, sí, No sí. Pero imagina él. además deberían de entender que sí, es una buena propuesta, es una propuesta coherente, ¿no? Pues debía, Porque vamos a suponer que Biden gane, ¿no? Que retenga la presidencia. pues va a durar ¿Llegará mucho hasta el final? La pregunta es, tiempo, ¿llegará ¿no? hasta el final? ¿Quién sabe? Lo que sucede ¿No? ahí es que los cargos claves en el gobierno de los Estados Unidos ante el deterioro mental o lo que pudiera ser de Biden, como sucedió con Reagan. Reagan era un actor, no era un Ujú. experto en armas nucleares, ni en geopolítica, ni en economía, era un actor, pero tenía un equipo que lo controlaba o lo asesoraba o decidía o le recomendaba las decisiones y gobernó. Algo similar pudiera estar pasando con Biden en este Ah, momento. es probable, sí. ¿Sí? Pero bueno, Pues sí, pero estamos presenciando el inicio de la decadencia la del decadencia. imperio. Sí. Esto y un asunto este, que tenía yo por aquí de los días internacionales. Este lunes primero fue el Día Internacional del Chiste. Ah, esa sí no me la sabía. Día Internacional del Chiste. Se celebra el 1 de julio y entiende por chiste una frase, expresión, historia graciosas que muchas veces ocurren de forma espontánea y provocan la risa de las demás personas. El objetivo de un chiste es lograr que la gente suelte la carcajada, se ría. Hay una historia que rodea a este día, que lo registró, que lo promovió en un principio en los Estados Unidos, un señor que se llamó Richard Weissman. Tenía eh, perdón, este es un psicólogo que hizo un laboratorio de la risa, pero ya se habla de que en los Estados Unidos, que fue donde se institucionalizó, se hacía referencia a que en la antigua Grecia, Palámedes era considerado un genio y un personaje mitológico de su época para hacer reír a la gente con los chistes. Hay algunas definiciones sobre chistes en la Real Academia, pasan por muchas acepciones. Y yo no sé si tú sepas contar chistes. Creo que Un poquito, es sí. una habilidad, ¿eh? Yo no sé, no es algo que se me dé, y eso dicen los que saben de este tema de la psicología de la risa, que los que no somos buenos para contar chistes nos reímos siempre de los chistes. En cambio, el que ya sabe contar los chistes, el que los conoce, pierde la capacidad de asombro y de reírse a carcajada plena porque ya se sabe cuál es el final de Claro, uno. ajá. Y los que no somos así, pues nos podemos reír siempre de lo mismo, aunque al final quizá nos acordemos de, ah, claro, este ya lo había yo escuchado. ¿Cómo no? Claro que sí. Y hay una serie de personajes de los de hoy día, como Teo González, el propio Derbez, Polo Polo, que falleció el año pasado, Carlos Vallarta, Sergio Corona en su momento también, Ortiz de Pinedo también fue otro gran contador de chistes. Se han hecho una cantidad de programas de comedias, La Casa de la Risa, Los Comediantes, la Escuelita VIP, que también fue uno de los escenarios en donde más personajes de la comedia y del chiste, no sé cómo se le pueda llamar a esta pues actividad. Yo creo que serían comediantes, ¿no? Los que eh, Cómicos más bien. cómicos o qué sé yo, Ujú. comediantes. Y busqué los mejores chistes para niños y para adultos, este,
que se publican en algún diario en Argentina, que no son precisamente los mejores contadores de chistes. Y hay algunos curiosos. Un grupo de personas están haciendo el censo en la ciudad cuando llegan a una casa llamada Paraíso. Tocan a la puerta y sale un hombre, de modo que preguntan: Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Uy, se movió la página, espérame. Qué horrible es esto cuando se mueve la página del que estás leyendo. Que están llenos de anuncios, ¿no? Y me brincó aquí ahorita. Uy, ¿ahora dónde está? Me lleva el tren. Nos vas a dejar con las ganas de saber qué No, pasó. espérate, pues. Acá está. Voy a ponerle el dedo para que no se mueva. Entonces te decía yo que un grupo de personas está haciendo un censo en la Ajá. ciudad cuando llegan a una casa llamada Paraíso. Tocan a la puerta y sale un hombre, de modo que preguntan: Señor, buenos días, ¿cuál es su nombre? Y responde: mi nombre es Adán, señor Adán. ¿Cuál es el nombre de su esposa? El nombre de mi esposa es Eva, responde. A ver, ¿por casualidad la serpiente también vive aquí? No, amigo, claro que no. La suegra fue desterrada de este paraíso hace tiempo. Eso es, según el punto de vista y el sentido del humor, un chiste. Anita le dice a su amiga: Loca, ya sé por qué estoy engordando. Es por culpa del champú. El envase dice para dar cuerpo y volumen. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunta a su amiga. Mira, dice, a partir de ahora me lavaré el pelo con jabón para lavar platos. En el envase dice, quita grasa hasta la más difícil. Chiste Claro. bastante, un chiste bastante tonto. Una liebre le dice a una tortuga en una fiesta: Tortuga, se acabó el vino. Toma este dinero y ve a comprar vino. La tortuga se va y vuelve al cabo de un año. Entonces le dice a la liebre: ¿Cómo lo quieres? ¿Blanco o tinto? No, no, no. O sea, hay una cantidad de chistes, algunos buenos, otros malos. Una mujer le dice a su marido: Cariño, ¿te gusta mi disfraz? Sí, mi amor, contesta el hombre. Es un disfraz de vaca muy bonito. Pero si voy disfrazada de dálmata. Las vacas las tienen manchas blancas y Y los dálmatas padre le también. dice a su hijo: Qué bonito te ha quedado el tatuaje del diablo en el brazo. Y el chico atormentado le responde: ¿Pero qué dices si es la cara de mi novia? En fin, la capacidad de contar chistes. Yo un día hice un viaje a San Antonio en camioneta. Nos fuimos manejando varios amigos sin parar. Bueno, salvo para cargar gasolina, ¿no? Y ir al baño y eso. Y hubo uno de los viajeros, de los acompañantes que contó, le llevamos la cuenta, 1,000 chistes Ándale. durante todo el viaje. Es impresionante que alguien tenga la capacidad de retener en la memoria, de saberlos contar y de provocar que te rías con ese comentario, con esa narración, ¿no? ¿No te parece? Sí, fíjate que yo soy muy malo para la memoria. Eh, y de repente me encuentran un chiste muy bueno, muy gracioso. Lo trato de retener para luego contarlo y se me olvida. O sea, no recuerdo. Y entonces esta persona que dices tú que se 1,000 chistes, pues es tener una gran memoria, ¿no? O sea, primero memoria, segundo, tener la capacidad de contar chistes, ¿no? Porque no cualquiera, como dices tú, sabe contar bien un chiste. Eh, por ejemplo, Polo Polo, que me lo mencionaste, Era eh, muy bueno, pero era tenía muy una, bueno para una contar chistes técnica, malos, tenía una ¿sí? técnica, alargaba el Lo chiste. alargaba, le daba mucha narrativa, en donde le metía albur, situaciones absurdas,
¿no? Y básicamente él trabajaba la ironía y el sarcasmo, ¿no? Eh, y entonces él era muy bueno para contar chistes muy malos, Muy malos, sí. ¿no? Porque te daba Los mucha risa el los chiste que agarraba contó y los Polo agarraba. Polo, y Oye, luego Chaplin. uno contaba el mismo chiste que te hizo desternillarte de risa de Polo Polo y lo cuentas y te das cuenta que es un chiste malo, ¿no? Así es. Este, pero Polo Polo tenía esa facultad de saber contar chistes. No, no importa si era bueno o malo el chiste, lo que su técnica le permitía, que es una técnica narrativa, ¿no? Saber generar risa Sí. durante el chiste. No, normalmente el chiste genera risa al final, en el remate, que es Al lo que final. da risa, ¿no? Él te sacaba la risa mientras contaba el chiste y no es tan fácil. Más o menos esa técnica la siguen hoy los estandoperos que ya se han puesto mucho de moda, ¿no? Que no cuentan chistes como tal, sino son narradores de experiencias, supuestamente de la vida real, que en donde le añaden la ironía y el sarcasmo, y entonces eso es lo que da risa, ¿no? Eh, Esa es la diferencia con Teo González o el Costeño, o que ellos sí son contadores de chistes, ¿no? Mientras que esta nueva generación, que son los que hacen stand-up, eh, más al estilo norteamericano, eh, se paran con un micrófono a empezar a hablar y a describir elementos de la vida real. Sí, Ahora, sí. también, fíjate que tanto los cuentachistes como los estandoperos y los comediantes, los cómicos, hoy en la época actual se ven muy limitados porque también estamos viviendo hoy una sociedad que es muy delicada, tiene yo digo, una pobre hermenéutica, una pobre capacidad de interpretar, ¿no? Y bajo ciertos prejuicios, ciertas ideas, eh, determina las cosas sin abrirse, sin discutir un poco el tema, ¿no? Entonces, eso hace que hoy la sociedad se ofenda muy fácil. Y hoy contar un chiste, tienes que ser muy cuidadoso, porque El si dices, lenguaje, el no, lenguaje inclusivo, el y sobre lenguaje todo, sobre que no todo sea los personajes violento. involucrados en los chistes, ¿no? Y Porque, o sea, ese chiste clásico de había un judío, un negro y un ya, mexicano, ya de no lo entrada puedes ya, contar, ¿no? de, eh, ¿No? Si, por ejemplo, el de la suegra, no, eso no, estás denostando la figura de la mujer. O un chiste que tenía que ver con alguien de baja estatura, con un chaparro, tampoco, ¿no? Entonces, cada vez la misma sociedad va limitando la capacidad de los elementos constructores de los chistes. Eh, y por eso, de hecho, le ha pasado a muchos, sobre todo cuentachistes, pero también estandoperos, que son denunciados, que lo que les llaman cancelados, ¿no? O sea, que le hagan un boicot y ya no lo sigan, que anulen bueno, sus redes sociales, ¿no? acuérdate O sea, del personaje y de los hechos del famoso Platanito. ajá, Burló bueno, ironizó con el tema del incendio en la guardería ABC. ajá, por ejemplo. Lo cancelaron, le quitaron el ¿Eh? espacio. La televisión comercial en aquella época se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos, empezar a hacer ahí sus presentaciones y demás, porque estuvo vetado durante mucho tiempo por ese chiste. Sí, y eso te revela precisamente esta como pobreza hermenéutica, eh, porque pues es un chiste. O sea, no pensamos que quien cuenta el chiste realmente tenga esa postura en la vida real, ¿no? Y si la tiene que demostrar con otras cosas, no con un chiste, ¿no? Con sus acciones, con sus palabras cotidianas, ¿no? Eh,
y la finalidad del chiste es reírse y ya, ¿no? Pero sí, hay personas que cada vez se ofenden más y eso está limitando mucho a los contadores de chistes. Y es muy importante reír, es muy importante para la salud física y mental de las personas Así es. reír, Hay ¿no? terapias que se basan en eso. En la risa. Te cambio de tema antes de terminar. Seguramente tú sabes quién es o fue Maximiliano de Habsburgo. Yo creo que todos los mexicanos sabemos, o la mayoría, pero lo tenemos que saber todos, ¿no? ¿Sí? Pues tú sabes que hay una persona que se sigue llamando Maximiliano de Habsburgo. Ah, no sabía. Fíjate Mira, que vi, se llama, es de la aristocracia, ¿es descendiente de él? a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Igual que el original, digamos, ¿no? Trabaja para la Fundación Recal, que creó hace más de 2 décadas y sigue ayudando a personas con adicciones severas. Maximiliano de Habsburgo. ¿Cómo ves? Me dio Pero risa que no hay dice el alguien que se artículo llame si así. es, Este es el individuo, fíjate. ajá, no dice el artículo si es descendiente No, del porque emperador. no. Es que los títulos son los que son herederos. Ajá, O sea, Maximiliano, que se sepa, no tuvo descendencia, pero pero, alguien heredó ese título. pero, ajá, de la familia, algún La sobrino o familia, algo sí, de la familia. así. ¿Qué te parece? Fíjate, yo vi apenas un video grabado de una especie como en el aniversario precisamente del fusilamiento de Maximiliano, de un grupo de personas mexicanos que le rinden homenaje a ¿Eh? Maximiliano con la bandera trigarante, ¿no? Y una bandera medio extraña que tiene como el escudo nobiliario de los Habsburgo. eh, y es un grupo de mexicanos que, digamos que veneran la figura de Maximiliano en la lógica de que aún están a la espera de De la que llegada venga de un alguien, emperador, de que venga alguien. ¿no? De que venga alguien no, de un emperador, además, no solo un alguien cualquiera, sino un emperador, ¿no? A lo mejor van y le proponen a Galletas, emperador. sí, no, y a lo mejor van y le proponen a este archiduque, al que acabas de mostrar en el artículo, que venga a gobernar México bajo la figura de emperador, ¿no? Dios los libre. Pero Sí, bueno, pero me sorprende que todavía a más de un siglo haya personas que todavía estén con esa idea, ¿no? es cierto. Muy bien, mi querido Noé. Nos vamos. Pues nos vamos, nos vemos la semana que entra. Ya ha entrado julio, ahorita estamos a 2 de julio, apenas empezando. Es el mes de los memes de Julio Iglesias también, ¿no? También. Hablando de chistes, ¿no? ¿No? Y, Entonces, y un anuncio de un centro comercial, de una tienda de grandes superficies ajá, donde vives, que tenía un lema Julio regalado. ¿Te Julio acuerdas? regalado también, sí. Y es el inicio de la segunda mitad del año. Así es. Bueno, pues nos veremos la próxima semana. Nos estamos viendo por acá. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Por primera vez un presidente en ejercicio y un expresidente se enfrentaron en un debate televisado en Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Un cara a cara que pasa a la historia no solo por eso, sino porque el desempeño del mandatario deja a la campaña en crisis.
y a los estadounidenses desesperanzados porque su contendor es un exmandatario que no fue reelecto en su primer intento y que argumentó con mentiras. En Bolivia, un grupo de militares intentó atacar a la democracia. Tras ser destituido por criticar al expresidente Evo Morales, el excomandante del ejército lideró un levantamiento militar contra el presidente Luis Arce, que terminó con su arresto y el nombramiento de una nueva cúpula militar. Guatemala es el primer exportador de cardamomo en el mundo. Allí, miles de agricultores sufren las consecuencias del calentamiento global. Tenemos reporte de nuestro corresponsal en Centroamérica. Y como cada semana empezamos actualizando las noticias del camino a la Casa Blanca. El primer debate de esta campaña entre Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre despertó el pánico de los demócratas por el desempeño del actual mandatario. Dentro del partido crecieron los llamados para que dé un paso al costado tras sus intervenciones, que si bien fueron mejorando a lo largo de la noche, dejaron en evidencia titubeos y equivocaciones. I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Pero el hecho de que Biden haya tenido un mal debate no significa que Trump haya tenido uno bueno. El expresidente se dedicó a argumentar con mentiras sobre el supuesto fraude electoral de 2020 y sobre su gestión, sin recibir réplicas ni del presidente ni moderación de los presentadores. Mientras, entre los ciudadanos se agudizó el descontento con las opciones que tienen en la papeleta. Por un lado, un exmandatario condenado por fraude fiscal y declarado responsable de agresión sexual, y por el otro, un débil mandatario. Personalmente me sentí mal de verlo, cómo se presentó allí, y creo que el presidente Biden no debería estar en esa posición, en su condición física y mental que vi y que tal vez el resto del mundo ha visto, menos la gente estadounidense. Me sentí mal por él y por ese caballero que no debería estar en esa posición, debería ser cuidado. I didn't watch the entire debate. I just watched maybe about 20, 25 minutes of it. No vi todo el debate, solo vi alrededor de 20 a 25 minutos, para ser honesto. ¿Por qué? No sé. No hablaba nada importante. Con todo respeto, era difícil entenderle al presidente. Y el otro estaba solo hablando como loco. Nada tangible, nada concreto al final. Era solo yo, pero no había por qué. Y no pude verlo más. Decidí cambiar el canal. Y si bien Biden puede ser reemplazado, se necesitaría que accediera a hacerlo. Y al día siguiente del debate, con un acto de campaña en Carolina del Norte, lo descartó. Con un discurso más elocuente gracias al uso del teleprompter, reconoció que hablaba más lento, pero pidió a los ciudadanos elegirlo en defensa de la democracia. No camino con la facilidad que lo hacía, no hablo con la confianza que solía hacerlo, no debato tan bien como solía hacerlo. Pero sé lo que sé cómo decir la verdad. I know right from wrong. And I know how to do this job. Sé distinguir el bien del mal y sé cómo hacer este trabajo, sé cómo hacer las cosas y sé cómo millones de estadounidenses saben que cuando te caes, te levantas. Cambiamos de tema y vamos a Bolivia, que vivió una semana convulsa. Tras cerca de 3 horas de caos en las que el comandante del ejército, Juan José Zúñiga, incitó a un grupo de militares a tomarse el Palacio de Gobierno. El presidente Luis Arce lo enfrentó y le ordenó replegar a sus fuerzas y nombró a una nueva cúpula militar. El militar invitó a otros uniformados a un alzamiento el día después de haber sido destituido por haber criticado al expresidente Evo Morales y decir que ya no podía aspirar nuevamente a la reelección. Morales y Arce, distanciados desde la llegada del último a la presidencia, se unieron para pedir la defensa de la democracia. No obstante, las divisiones persisten. Así, el presidente de Bolivia, Luis Arce, le ordenó al militar sublevado dar marcha atrás. El recién destituido comandante del ejército, Juan José Zúñiga, llegó hasta la Casa Grande del Pueblo, la sede del gobierno boliviano, tras haber ingresado con un vehículo blindado y haber desplegado a un grupo de militares en la Plaza Murillo de La Paz.
El militar, otrora uno de los más cercanos a Arce, fue arrestado junto a 20 uniformados por el intento de insurrección y ahora enfrenta hasta 20 años de prisión. Y el mandatario reemplazó a los altos mandos militares. En mi condición de ministro, quiero decirles al pueblo boliviano que a estas alturas, después de haber tenido una reunión ya con el presidente, tenemos el control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas a través del mando militar. Ya todo está bajo control. Un final feliz tras horas de incertidumbre, pero que dejan ver la ruptura entre la rama ejecutiva y los militares. Tras ser detenido, Zúñiga dijo que se trató de un golpe auspiciado por el propio Arce, que supuestamente le había pedido el despliegue en las calles para levantar su popularidad. Una versión para la que no aportó pruebas y que llega luego de que el día anterior Arce lo hubiera destituido por criticar a Evo Morales. Sin embargo, el gobierno boliviano confirmó que tenía información de que se iba a perpetrar un golpe de Estado que se estaba planeando desde mayo. Con 39 golpes de Estado desde 1946, entre exitosos y fallidos, la comunidad internacional sigue de cerca la defensa de la democracia en Bolivia mientras Arce intenta recuperar el apoyo ciudadano desaparecido en medio de una crisis de desabastecimiento de combustible y alimentos, atizado por la escasez de divisas. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, continúa formando su gabinete. Esta semana presentó a 5 secretarios más, entre ellos 3 mujeres y 2 hombres, con lo que ya son 12 los titulares de las carteras que se conocen. La semana pasada anunció al ex canciller Marcelo Ebrard como secretario de Economía y a la actual canciller Alicia Bárcena como secretaria de Medio Ambiente. La oposición en cabeza de Xóchitl Gálvez ha criticado los nombramientos, al señalar que no hay realmente nuevas caras. Y en otro intenso debate en el que está implicada la mandataria electa es el de la polémica de reforma constitucional para modificar al Poder Judicial, que fue propuesta por el aún presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay quienes ven esta reforma como necesaria para democratizar el sistema de justicia y quienes por el contrario aseguran que la verdadera intención es acotar al Poder Judicial y que deje de ser un contrapeso al Poder Ejecutivo. Desde la Ciudad de México, el corresponsal de France 24, Mario Carbonell, nos explica. Para el aún presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los juzgadores de este país son corruptos y están coludidos con la delincuencia, por lo que es necesario, dice, reformar al Poder Judicial y para lo cual envió una iniciativa de reforma constitucional desde febrero pasado que plantea, entre otras cosas, que sean electos por vía del voto popular jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, apoya esta iniciativa con el argumento de que así se democratizaría al Poder Judicial y se acabaría con la corrupción que impera en sus filas. Los críticos de esta iniciativa advierten que el riesgo es que llegarían a estos cargos personajes sin ninguna preparación para el desempeño de esta labor, sin carrera judicial, y además se correría también el riesgo de que los aspirantes a jueces, magistrados o ministros respondan, a final de cuentas, a los grupos de interés político o económico que los hayan apoyado en sus campañas para llegar a esos cargos. El presidente López Obrador advirtió que esta iniciativa es de urgente aprobación, tan urgente como en septiembre próximo, el último mes de su mandato. Este anuncio, esta advertencia ha generado nerviosismo en los mercados financieros, en la bolsa de valores, en el tipo de cambio, de tal suerte que ha sido necesario abrir aquí en la Cámara de Diputados una serie de foros de discusión, de debate para escuchar las distintas voces que tienen algo que decir en torno de los riesgos o los beneficios de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Estas rondas de debate continuarán durante todo el mes de julio y se espera que sean tomados en cuenta las opiniones para esta discusión y aprobación eventualmente en el mes de septiembre, aunque la oposición y los críticos advierten que puede que el riesgo sea que sea pura simulación y que en realidad únicamente escuchen pero no apliquen o no tomen en cuenta estas voces. Ya veremos el desenlace de estos foros cuando se presenten las conclusiones.
Hablamos ahora de Centroamérica. Los climas extremos que se están viviendo como consecuencia del calentamiento global han afectado gravemente a los agricultores. En Guatemala, el principal exportador de cardamomo en el mundo, cerca de 350.000 familias están a la deriva con cultivos arrasados. Primero por las prolongadas sequías y ahora por las intensas lluvias. El corresponsal de France 24, Andrés Suárez Jaramillo, tiene la historia. Estas agricultoras de la etnia maya quechí sobreviven del campo, pero la sequía de este año arrasó con los cultivos de cardamomo, la denominada reina de las especias, con la que ganan 5 veces más que con el café. María Elena Xomulcu es una de las afectadas. Ahí vamos a ir a ver, porque el cardamomo ya se pudrió por el sol. Las lluvias que suelen llegar en mayo lo hicieron hasta junio y se estima que un 70% de la cosecha se haya perdido. Entonces, mira, ahorita esto ya no sirve, mira, ya no sirve, ya no tiene raíz, ¿verdad? Mira, ya se secaron las raíces, ya no hay nada. Entonces, mira, cuando vamos a limpiar, entonces ya no va a quedar nada el cardamomo, mira. Según expertos en la cadena de producción del cardamomo, el apoyo del gobierno es casi nulo, por lo que organismos internacionales se ven en la tarea de asesorar a las comunidades rurales. Este miembro de la ONG Heifer International les enseña, por ejemplo, sobre sistemas agroforestales. Las comunidades locales siembran el cardamomo sin sombra, porque creen de que va a producir más, pero ahora se están dando cuenta de que es importante que el cardamomo tenga sombra. Aunque la India es el principal productor de cardamomo en el mundo, su alto consumo interno deja a Guatemala como el primer exportador con hasta 50.000 toneladas anuales, un récord que podría desplomarse este año tras el deterioro de los cultivos. Al haber menos oferta, los precios también suben. Entonces, es algo que necesitamos informar a nuestros clientes para que ellos estén sabidos de que la oferta de cardamomo se está reduciendo y que, por lo tanto, los precios también van a sufrir un incremento. En el país centroamericano sobreviven del cardamomo 350.000 familias, el doble de las que cultivan café. Familias que piden inversión del gobierno en programas agroforestales para resistir los estragos de la crisis climática. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo James Martínez. Pueden enviarme sus comentarios a @soy Natalia Cabrera Parada, y para más información de nuestro continente sigan viendo France 24. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica.